Mi papá y yo estamos en una desde que se murió mi mamá y todo empezó de la manera más inocente. Les cuento un poquito mi historia. Desde que me acuerdo, mi mamá siempre fue muy enfermiza. Ella sufría una enfermedad que no tenía cura y solo se podía controlar. Crecí viéndola sufrir muchas veces y en mi niñez pedía y esperaba que mi mamá se curara algún día, pero eso nunca pasó. Y cuando tenía solo 9 años, mi mamá falleció. Quedé muy triste, aunque no entendía con exactitud la dimensión de lo que se trataba la muerte. Sentí un fuerte golpe al momento de que mi mamá falleció, porque de alguna manera todo eso a lo que siempre le temí, de alguna manera se volvió realidad. Así que no supe muy bien cómo afrontarlo ni cómo actuar, pero mi papá era el que me guiaba, el que me ayudaba, el que me consolaba, el que siempre estaba conmigo. Él se dedicó completamente a mí desde que mi mamá se fue, pero conforme pasaban los días, la convivencia, digamos que hizo de las suyas. Bueno, la verdad yo era inocente, digamos, y habían muchas cosas que no entendía, pero en algún momento todo se transformó y ese amor de padre a hija cambió completamente. Mi vida empezó a rodear solamente alrededor de mi papá. Nosotros vivíamos en una vereda muy alejada del pueblo, de la ciudad aún más, donde la gente no tenía mucha preparación y de alguna manera cada quien hacía lo que estaba a su alcance para sobrevivir. Cuando yo cumplí 13 años, mi papá me dijo que yo cada vez me parecía más a mi mamá. Él me abrazaba y me decía que lo mejor era estar juntos y que así íbamos a honrar a mi mamá, que toda la vida me iba a quedar con él, porque él no quería que yo me fuera detrás de ninguna otra persona o algún chico, que él siempre me quería a su lado. Y la verdad, yo también quería que él siempre estuviera a mi lado. Él me hablaba así todos los días, como convenciéndome de las cosas. Y como les digo, tenía 9 años, así que yo a esa edad no tenía muchos conocimientos al respecto de muchas cosas y para mí mi única figura de autoridad era mi papá y mucho más después de que mamá se nos fue. Yo tenía una tía que era hermana de mi mamá. Mi tía estaba muy pendiente de mí, pero digamos que cada quien vivía en su casa, yo vivía en su casa, yo vivía en mi casa. Eso sí, cuando ella podía me visitaba. El hecho es que las cosas entre mi papá y yo fueron creciendo cada día y aunque yo no entendía, tampoco era algo que me incomodara, porque yo sentía ese amor que él tenía hacia mí y que me lo demostraba cada día y en el vacío en el que yo me encontraba por la falta de no tener a mi mamá, sus muestras de cariño para mí fueron muy precisas en esos momentos de mi vida. A los 14 años empezó el acercamiento como tal, empezamos a convivir más juntos, a dormir juntos y desde esos días nos volvimos inseparables. Cuando ya iniciamos algo más concreto, mi papá me dijo que de eso nadie se podía enterar porque la gente era muy mala y que él no quería que se dañara lo que estaba pasando entre los dos. La verdad es que sí, desde niña fui muy sumisa y lo que mi papá me decía para mí era ley. Y bueno, conforme pasaba el tiempo, cada vez me metía más en mi rol, que era cuidar a mi papá, servirle. Me salí de la escuela y me quedé en la casa de tiempo completo con él. Mientras él trabajaba, yo me ocupaba de la casa.
Y así pasaron varios años y nadie se ha enterado de nuestra relación como tal. Continuamos con esa relación en secreto y yo aprendí lo que él siempre me enseñó, y es que no debía decirle nada a nadie, y así lo hice. Claro está que después de los años yo ya no era tan inocente y sabía perfectamente que nuestra relación no estaba bien, como él me lo había hecho creer todo este tiempo, pero detenernos de todo lo que había pasado en todos estos años no estaba en nuestros planes porque estábamos demasiado enredados ya, estábamos ocupados, siendo felices. Como les comenté anteriormente, siempre manejamos nuestra relación en secreto, pero no faltaban las personas que hablaban, que murmuraban, sospechando de la situación, pero como ya nos imaginábamos lo que iba a pasar, después de que nos enteramos que yo estaba embarazada, me tocó enredarme con un chico que me pretendía, esto con el fin de que la gente que murmuraba y que hablaba pensaran que mi bebé pues era de este chico, pero lógicamente yo no quería a este chico porque yo estaba, pues estábamos en nuestra relación, solo estaba con él por conveniencia. Así que después de que el embarazo se me empezó a notar, le terminé y el plan no salió a la perfección porque todos pensaron que mi hijo era de este chico, aunque la verdad es que a este chico yo no le confirmé ni le negué que era el papá de mi hijo. Y pues para él también fue conveniente porque no se ve interesado en responder por un bebé. Mi hijo ya tiene 2 años y somos una familia, no como una familia, digamos, normal, como las que vemos normalmente, pero al final somos una familia. Hemos pensado muchas veces en qué le vamos a decir a nuestro hijo cuando crezca y empiece a preguntar quién es su papá. Hemos pensado en eso todo el tiempo y bueno, decidimos que no lo vamos a exponer a lo que diga la gente, así que vamos a decir que mi papá es su abuelo, solo eso. Para terminar, quiero decir que me quedaré aquí junto a mi papá y a mi hijo porque ellos son mi familia, los amo con mi alma a los dos y quiero continuar adelante con todo esto porque no me arrepiento de nada. Y si mi mamá me escucha donde quiera que esté, quiero decirle que yo siempre voy a cuidar a mi papá y me quedaré siempre a su lado, amándolo, porque para mí no hay otro hombre como él, porque nadie me va a cuidar como él me cuida y nadie me va a amar como él me ama.